Muy buenas tardes. Los Juegos Culturales le dan la bienvenida. Este es un evento con sistemas de biblioteca y con la Universidad San Ignacio de Loyola y Modusil, que es que sirve para todas nuestras actividades universitarias. En esta oportunidad tenemos como invitado al magíster Miguel Maguiño. Él es un conocido profesor nuestro, pero de gran trayectoria, porque es profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ahí enseña en el posgrado, enseña en el pregrado, es asesor de tesis. También ha hecho estudios en la Universidad Complutense de Madrid, con especialidades así muy finas para su trabajo, que es la literatura. ¿De qué nos va a hablar hoy día? Nos va a hablar del Inca Garcilaso y la globalización. Vivimos un año de bicentenario, todos los temas son respecto a la historia, y entonces este tema está muy de moda. Hay una novela que se llama El espía del Inca, hay otra novela sobre Garcilaso que acaba de salir, pero el punto de vista de nuestro invitado de hoy día es un punto de vista literario, un punto de vista crítico y un punto de vista desde la globalización, que él nos va a explicar muy bien. Le damos las gracias a él por su generosidad, por siempre apoyarnos y porque es maestro universitario, no solamente de nuestra Universidad San Ignacio, de San Marcos, de la Ruiz de Montoya, ¿no? Y de otras universidades que ya él ha perdido contacto porque ya es profesor de San Marcos y profesor de la San Ignacio a tiempo completo. Entonces, sin mayor preámbulo, dejemos a nuestro invitado, que va a estar muy a gusto de conversar con ustedes. Él les va a decir las reglas de juego, cómo va a llevar su conversación con ustedes, su gran charla, y yo les doy la bienvenida, nada más. Adelante, Miguel. Buenas tardes, muchas gracias, Enrique, en principio por la invitación a estos jueves culturales. Muchas gracias a todos los que están detrás de esa pantalla. Ahora, en virtud de la pandemia, pues tenemos nuevas formas y estrategias de comunicarnos. Y como bien decía Enrique, voy a hablar del Inca Garcilaso, lo voy a conectar con la globalización, pero para hacer este paso un tanto atrevido, porque normalmente se ha vinculado al Inca con la nación peruana, déjenme contarles un poquito la historia de cómo funciona esta idea del Inca, la nación y la globalización. Pero antes de esto, mencionarles que yo voy a hacer una exposición de unos 25 minutos y al cabo de los mismos voy a dar pase a que ustedes hagan las preguntas que tengan a bien hacerme para poder contestarlas, si es que hay alguna curiosidad, alguna duda, algo que de repente yo pueda no haber explicado de la manera más detallada. ¿Ok? Entonces, yo quería más o menos Perdón, Miguel. Sí. Miguel, una pregunta nada más. Tu cámara está apagada, un poco te aviso. Oh, ya, perfecto. Voy a encenderla, ahora sí. Y entonces nos vamos a ir a 1821, que es el año que estaba diciendo Enrique, el año de los bicentenarios, y entonces el año en el cual se funda el Perú. Me interesa que vean ustedes un poco la imagen de Perú, ¿no es cierto?, de esa, más o menos de esa época, la extensión que tenía. El año 1821, digo, se funda la nación peruana. Se funda la nación peruana y luego de haberla fundado, luego de haberla liberado, ¿no es cierto?, entre comillas, se intenta buscar qué elementos son los que van a distinguir específicamente a esta nación. Es decir, primero se va a fundar un territorio y después se van a buscar cuáles son los elementos constitutivos del mismo. Es una
operación curiosa la que ocurre con las fundaciones de las naciones. Primero decimos que existe Perú y luego nos damos con la tarea de saber cuáles son las características puntuales de eso que nosotros llamamos Perú. Lo mismo le va a ocurrir a todas las otras naciones, ¿no?, de nuestro espacio comunitario, en el cual se van a fundar las naciones, se van a liberar determinados territorios, van a recibir un nombre específico, y a partir de ahí va a ocurrir un proceso, el proceso de observar cuáles son los elementos constitutivos, cuáles son las características específicas de eso que nosotros llamamos Perú. Y lo digo por una razón puntual. Por ejemplo, antes de la existencia de Perú, ¿no es cierto?, tal como nosotros lo conocemos, antes de que nosotros supiéramos que existía algo llamado Perú, existía el virreinato, ¿correcto? Y en esta idea del virreinato, lo que nosotros vamos a poder observar es, por ejemplo, que va a haber una revolución de la cual a todos nos lo han contado en el colegio. Un año, 1780, ¿no es cierto? 1889, 1780, Tupac Amaru II se va a levantar. Se va a levantar, va a protestar, va a tratar de liberar a sus compatriotas del yugo español. ¿Y por qué es importante este evento? Porque cuando comienzan a revisar la casa de Tupac Amaru II, encuentran el libro Los Comentarios Reales, ¿correcto? Y en este Comentarios Reales aparece el prólogo de George Smith, un prólogo marcado, lleno de ideas libertarias. Este texto, que estaba además marcado y subrayado, la corona española entiende que es muy peligroso que circule. Es muy peligroso porque ahí se cuentan las ideas, Garcilaso cuenta cómo era el antiguo imperio, y además hay ciertas ideas, digo, que aparecen en el prólogo, y por lo tanto aparece una preocupación en la corona española, y dicen, ¿saben qué? Vamos a decomisar este libro, vamos a confiscar todos los ejemplares. Resulta que hay que confiscar los ejemplares porque contiene ideas que no son apropiadas, contiene ideas que de alguna u otra forma podrían generar algún tipo de complicación en el virreinato del Perú. 1780, el virreinato del Perú. El Perú en sí mismo como nación no existe. Pero en 1821 ya existe. En 1821 existe, entre otras cosas, gracias a esta tarea de San Martín de comenzar a recorrer diversos territorios de lo que se consideraba tierras españolas en América y comenzar a generar todo este proceso libertario. Bueno, en 1780 lo que había hecho la corona española era confiscar los textos, los comentarios reales del Inca Garcilaso, y a San Martín no se le ocurre mejor idea que comenzar a publicarlo. Decir, ¿no es cierto?, y en Buenos Aires se hace la publicación, señalar de que hay que publicar el texto del Inca Garcilaso. Hay que publicarlo porque nos está contando la historia, una historia de cómo era el incanato antiguamente, y de esa forma podríamos ir teniendo elementos distintivos de nuestra cultura en general. San Martín no está pensando que forma parte directamente de la nación peruana, más bien lo está pensando como un elemento distintivo general, ¿no? De alguna forma, la obra del Inca para San Martín dice lo propio, dice lo que nos hace un poco ser americanos o ser hispanoamericanos. En ese sentido, la publicación que hace San Martín tiene ese propósito, ¿correcto? Pero yo he hablado del Inca Garcilaso y la pregunta sería, ¿quién es el Inca, no? ¿Quién es el Inca y qué cosa dice en su obra?
el Inca es producto de la relación entre una princesa cusqueña y un capitán español. Podríamos llenarlos de epítetos y adjetivos esa frase, podríamos decir que el Inca es hijo de una princesa sometida por un capitán español. Podríamos colocar otro tipo de información, podríamos decir que el Inca es hijo de una princesa que habla quechua, de un capitán español que habla castellano, y que nunca ninguno de los dos logra comunicarse entre sí. ¿Por qué? Porque resulta que los padres del Inca, ni una aprendió el español, ni el otro aprendió el quechua. De alguna forma, el Inca es producto, ¿no es cierto? Es el hijo del enfrentamiento de estas dos culturas. El Inca es un sujeto que se llama a sí mismo mestizo, y que de alguna forma con su propia biografía, en su propia piel, contiene los rasgos de dos culturas, ¿correcto? Eso es más o menos el Inca. El Inca es ese mestizo al cual muchas veces los peruanos intentan reconocerse cual espejo. El Inca es ese mestizo que nos dice a todos nosotros, o en todo caso, eso es lo que se menciona a veces, que nos dice a todos nosotros que somos mestizos, ¿correcto? Ese es un poco, es el Inca, y así es como más o menos se entiende. Por eso es que San Martín hace la operación de mandar a publicar los textos, los comentarios, porque lo considera muy valioso. Claro, esa es la biografía del Inca. La otra pregunta sería ya, ok, ¿y qué dice en su obra? ¿Qué nos dice el Inca Garcilaso en sus comentarios reales? ¿Por qué resulta tan importante? Bueno, es que resulta tan importante por una razón en concreto. El Inca es, en su escritura, a veces, y lo señala tal cual, a veces dice frente a una situación jocosa que se ríe con los unos, con los españoles, y se ríe con los otros, con los indígenas, pero se ríe por razones distintas, pero él igual se ríe porque es capaz de compartir la risa tanto por motivos culturales con los españoles como por motivos culturales con los indígenas, porque él pertenece a ambas culturas. Y entonces, ¿qué cosa nos dice en su obra? El Inca nos va a contar cómo, en los comentarios reales, de manera específica, nos va a contar cómo era el gobierno de los incas. Pero además, aparte de contarnos el gobierno de los incas, va a darnos una serie de detalles, de cosas particulares, del funcionamiento, y lo va a poder hacer, dice él, porque maneja el quechua. Él dice, yo manejo el quechua, yo mejor que los otros historiadores de España, yo soy un historiador, ¿no es cierto?, de mestizo, manejo el quechua, porque mi mamá hablaba quechua, por lo tanto yo lo aprendí, ¿no es cierto?, lo mamé desde la leche, dice el Inca, y por lo tanto tiene la competencia para contar un mundo que ya no existe. Por lo tanto, el Inca se declara una persona capaz de decir ambas culturas. Porque si la primera parte de los comentarios reales va a tratar específicamente del gobierno de los incas, la segunda parte de los comentarios reales, conocida como Historia del Perú, va a tratar específicamente de todo el proceso de la conquista. Y el Inca se va a reclamar a sí mismo alguien que sabe porque no solamente ha estado cerca de algunos acontecimientos importantes, sino que sobre todo es alguien que sabe porque tiene en sí mismo inscrita ambas culturas. Y es eso lo que nosotros vamos a poder observar en su escritura. Ese es el Inca. El Inca es un sujeto mestizo porque es producto biológico de la unión de una princesa cusqueña y de un capitán español. Es un sujeto que habla ambos idiomas de manera, digamos, perfecta, tanto el quechua como el español, y además en la escritura, en esos textos que él va a escribir,
va a contarnos cómo era la historia antes de la llegada de los españoles, cómo funcionaba las costumbres, cómo funcionaba social y culturalmente el régimen incaico, y también nos va a contar luego qué cosas comienzan a ocurrir o ocurrieron con la llegada de los españoles en la época de la conquista. De tal manera que el Inca, en su propia escritura, él mismo se declara un sujeto capaz para poder decir ambas culturas, ¿correcto? Entonces, ese es más o menos el Inca. De ese es el Inca que leyó Tupac Amaru. Tupac Amaru tuvo en sus manos los comentarios reales, leyó los comentarios reales y entonces entendió. Un punto importante tenía que ver con cómo funcionaba antiguamente, antes de llegar los españoles, cómo funcionaba el incanato. También es importante decir algunas cositas más para entenderlo mejor. ¿Qué dice en su obra? En su obra nos da cuenta de la historia del incanato. Pero ¿y qué tipo de historia es? ¿Una historia buena, una historia mala, una historia objetiva? O más bien, ¿qué tipo de historia es? Bueno, si nos comenzamos a leer, nos damos cuenta que el Inca maneja una gran cantidad de ideas, ¿cómo decirlo? De ideales en relación con los incas. Si uno comienza a leer de manera detallada los comentarios reales, los incas tienen todas las virtudes de un rey católico, todas las virtudes, exceptuando que no creen en Dios, ¿correcto? Pero luego tienen todas las virtudes. El imperio incaico es un dechado de virtudes. Entonces, lo que nos da el Inca Garcilaso, lo que nos cuenta, aparte de esa capacidad para hablar con unos y con los otros, es una imagen de un imperio totalmente utópico, un imperio en el cual todo funcionaba de manera perfecta y en la cual todos los sujetos estaban siempre felices de ser gobernados por los incas. Hasta cuando aparecen las peleas y las guerras con los chancas se terminan resolviendo de manera siempre, digamos, amistosa para ambas partes. En ese sentido, el Inca no solamente nos dice dos culturas, sino que cuando nos habla de la cultura incaica, la llena de supuestos siempre muy positivos. Ese es ese libro que estaba leyendo Tupac Amaru, o ese es el libro que encontraron cuando Tupac Amaru intentó sublevarse contra el yugo español. Ese es el libro que de alguna manera también San Martín da a conocer, ¿no es cierto? Pero estamos en el año 1821. Yo me moví entre el 780 y 1821. De ahí en adelante, ¿qué ocurre? ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir más o menos en esa circunstancia? Lo primero que se va a discutir es que, como yo decía al inicio, ojo, recuerden, primero fundamos el país y después comenzamos a echarnos a la tarea de saber cuáles eran sus características. Y entonces encontramos al libro, encontramos al Inca Garcilaso. Y entonces de ahí en adelante comienzan a discutirse muchas cosas. Se va a discutir si la nación peruana se parece a la escritura o a la biografía del Inca. Es decir, si todos somos mestizos, aún lo podemos escuchar, ¿cierto? Aún podemos escuchar esas frases como que acá todos somos mestizos, ¿correcto? Y entonces vamos a comenzar a discutir. ¿Nos parecemos a la biografía del Inca? ¿Nos parecemos a esa escritura que propone el Inca? Hay que recordar algunas cosas. En el siglo XIX, ya estamos en 1821, ya estamos en el siglo XIX, en el siglo XIX comienzan a aparecer una serie de disciplinas, ¿correcto?, que se profesionalizan rápidamente, básicamente en el área de las humanidades. Hablamos de la historia, hablamos de la sociología, hablamos de la psicología. Antes, estas disciplinas no eran efectivamente tales dentro del universo de los saberes académicos, ¿correcto? Y entonces aparecen los historiadores.
Y los historiadores comienzan a preguntarse, ¿lo que cuenta el Inca es verdad? ¿Es cierto que así funcionaba? ¿Es decir, tan maravilloso el mundo incaico ante la llegada de los españoles? Hoy, los historiadores están de acuerdo en sostener que no, que lo que nos cuenta el Inca tiene mucho de fantasía, mucho de ideal, mucho de perspectiva utópica. En realidad, el Inca nos ha inventado un mundo muy bonito, con unos gobernantes espectaculares, pero los historiadores están de acuerdo en sostener de que efectivamente así no era. Correcto, que el imperio incaico no era tan fabuloso como aparece en la escritura de los comentarios reales. Esto más o menos es cierto. Hay otras cosas que se siguen discutiendo sobre el Inca. Por ejemplo, se discute si el Inca conoce o no conoce el quechua. Claro, porque alguien dice, no, pero es que él nació, Miguel, tú acabas de decir que él nació, que su mamá hablaba quechua, que él vivió con su mamá los primeros años de su infancia y por lo tanto tiene que saber el quechua. Sí, es cierto. Eso, el dato biográfico es cierto. Sabe quechua, sabe quechua. Pero acá viene el otro dato. El otro dato es que el Inca Garcilaso sale de este país antes de los 20 años y comienza a escribir los comentarios reales más o menos a los 50. Y que durante todo ese tiempo su contacto con el idioma quechua es mínimo. Y por lo tanto comienza a haber toda una discusión. Una discusión que además el propio Inca la coloca en su escritura, porque cuando comienza a tratar de darnos los nombres en quechua de algunos animales, él dice que le reclama a su memoria que por qué no recuerda, y luego da la explicación que él da es que hace muchos años que no uso esta lengua. ¿Correcto? Y entonces a partir también de esos datos, de a veces de escrituras equivocadas respecto del quechua, algunos historiadores, algunos lingüistas historiadores, han señalado que el Inca no conoce el quechua. Otros señalan que sí lo conoce, que realmente es cierto, se ha terminado olvidando, pero no es que no lo haya conocido para poder decir algunas cosas y entender otras, ¿correcto? Otro aspecto que se discute es que si somos mestizos o no lo somos, ¿correcto? Es que lo que sucede es que los comentarios reales del Inca Garcilaso se constituyó como la piedra fundante de la nación peruana. Primero dije, ojo, recuerden, señores, que primero se funda la nación peruana y luego se van a buscar los elementos que la distinguen. No es que se inventó el Perú porque ya habían ciertos elementos, entre comillas, peruanos. No, fue al revés. Primero se fundó el Perú, ¿ok? Primero se fundó el Perú y después comenzó a buscarse cuáles eran las características de lo peruano, cuáles eran los elementos que distinguían a los peruanos. Entonces, hay todo un proceso distinto. Por eso es que nos hemos pasado durante estos 2 siglos del Bicentenario discutiendo quiénes somos. ¿Somos mestizos o no somos mestizos? ¿Se puede hablar el quechua en un recinto o no se puede hablar el quechua en el Congreso? ¿A quién representa o a quién no representa? Nos ponemos el chullo es peruano, ¿qué tan peruanos somos? ¿Y dónde queda toda la gente de la selva? ¿Dónde quedan los demás? Entonces nos seguimos preguntando, porque obviamente la nación que se fundó en 1821 comenzó a tener una idea y una conciencia de sí misma, una conciencia de que nosotros éramos mestizos. Pero con el pasar de los años, con el pasar de las décadas y de los siglos, la conciencia de la nación peruana se ha ido transformando. Y entonces ya no está solamente el Inca Garcilaso, no, también ya apareció Guamán Poma, que nos da una versión distinta de la conquista y de la colonia desde la perspectiva totalmente indígena. Lo mismo sucede con Titu Cusi y Yupanqui. Además, comienzan a aparecer aquellos que de alguna forma habían sido invisibles,
como todos los habitantes de la selva y todas estas culturas, los Ashánicas, los Mashiguenga, los Awaruna, todos ellos comienzan a aparecer y comenzamos a tener una conciencia distinta. Entonces ya no nos parecemos al Inca. El Inca es el mestizo, pero nosotros somos los mestizos. ¿Dónde quedan las migraciones asiáticas y europeas? ¿Dónde queda nuestra gastronomía vinculada con la comida oriental, con el chifa, tan orgullosos nosotros de nuestra gastronomía? ¿Dónde queda si es que solamente somos mestizos? O de repente habría que atender que también somos pues parte de estos asiáticos que llegaron en el siglo XIX, básicamente muchos culíes que llegaron a las haciendas azucareras del norte de la costa para trabajar, y de ahí, a partir de ahí, comenzaron a tener una influencia importante en la cultura y en la gastronomía peruana. Otra vez vuelvo a repetir, de la cual estamos orgullosos. ¿Y dónde quedan los esclavos negros? Todos estos sujetos que fueron traídos con la conquista y comenzaron a traer su propia cultura, su forma de ver el mundo. Cada mes de octubre en esta ciudad normalmente sale el Cristo de Pachacamilla con el color distintivo que es el morado, ¿no es cierto? El color distintivo de Yoruba, la diosa negra africana, Yoruba. Ese es su color distintivo. Por eso es que acá en este país, cuando sale el Señor de los Milagros, sale de color morado, porque tiene una mezcla con creencias africanas. Y entonces, ¿cómo nos reclamamos otra vez peruanos frente al Inca? La pregunta sería, ¿el Inca era el equivocado? ¿O el equivocado éramos nosotros? El Inca se llamaba mestizo a bocajarro. ¿Nosotros podemos llamarnos mestizos de la misma manera que el Inca? Es decir, las naciones se han transformado, sí. Una piedra fundamental de esta nación es el Inca Garcilaso, es lo que se nos dijo siempre. Todos somos mestizos. Pero si luego comenzamos a observar, nos damos cuenta que de repente no tanto. En todo caso, somos mestizos de maneras distintas y diversas, ¿no es cierto? Por ahí hay un familiar que es de origen asiático, por ahí un familiar que tiene un origen más bien negro, por ahí otro familiar que proviene de la selva, y entonces tenemos una mezcla, y entonces uno mira y dice, oye, pero ya del Inca Garcilaso ya no nos parecemos mucho. Entonces, ¿la culpa es del Inca? No, en principio la culpa no es del Inca. El Inca escribió su libro en el año 1609, antes de que existiera algo llamado Perú. El Perú empieza a existir en el año 1821, ¿correcto? Y es más, el mismo Inca, Garcilaso, nos cuenta de cómo nace el nombre de Perú, a partir de una confusión en la comprensión de un término. Es decir, que este hombre escribe en el año 1609, ¿ok? Y se llama a sí mismo mestizo, porque claro, su mamá es de origen indígena, su papá es de origen español, él habla quechua y castellano, y claro, él se declara mestizo. La pregunta es, ¿y nosotros también tenemos derecho de reclamarnos de la misma manera que él? Bueno, lo que ocurrió es que cuando inventamos el país, cuando lo fundamos el país, no teníamos referentes, así que cogimos a Inca Garcilaso pensando que ahí estaba el país. Y luego había una discusión, nos hemos discutido entre nosotros, qué somos, qué no somos, qué cosas sumamos, qué restamos. ¿Ok? Ese fue el Inca en relación con la nación. Así más o menos, pensado, imaginado, está este Inca nacional, ¿correcto? Hay otras cosas que hay que pensar. La primera tiene que ver con el año de publicación de los comentarios reales. Los comentarios reales se publican en 1609. Se publican en Europa. Y la pregunta es, ¿y cómo era Europa en esa época? En principio no existen las naciones. ¿Ok? Existen los reinos, pero no existen las naciones. Entonces, la comunidad intelectual, en principio, se va a distinguir por varias cosas. Número uno, son políglotas. Es que no manejan un solo idioma, manejan varios. Y tienen preocupaciones que exceden las características territoriales o geográficas de una nación, porque no existen las naciones. Las naciones en Europa, igual que en América,
empiezan a existir en el siglo XIX. ¿Qué más hay en esta Europa? Pues hay una convivencia de lenguas, culturas, credos, y el Inca Garcilaso llega ahí. El Inca Garcilaso, ojo, llega ahí y vive casi 4 décadas, 40 años. El Inca Garcilaso, pues es otro sujeto de esa época, pues miren, maneja el español, maneja el italiano, hace la traducción de los diálogos de amor del León Hebreo, maneja el latín, los textos del Padre Acosta que le da la Compañía de Jesús para que él pueda escribir sus comentarios reales están en latín y él obviamente es un lector en latín competente. Y también podríamos decir que recuerda el quechua, ¿correcto? Como mínimo el Inca maneja 4 idiomas. Es un sujeto más de esa comunidad intelectual del siglo XVII europeo, donde todavía no existen las naciones. ¿Okay? Es un hombre que traduce los diálogos de amor de Don Hebreo. Es un hombre que está preocupado. Los diálogos de amor son diálogos en el sentido más platónico. Son diálogos filosóficos sobre el sentido del sentimiento amoroso en las relaciones entre las personas. Ese texto es el que traduce el Inca Garcilaso. Y a esa comunidad pertenece. Y vive en España, en Córdoba, pero publica en Portugal, ¿no es cierto? Y viaja a Italia y se mueve en varios idiomas y con varios contextos. Y además es un sujeto muy cercano a la Compañía de Jesús. Una Compañía de Jesús que no se mueve bajo parámetros nacionales, sino más bien hay una sensación de comunidad mucho más amplia, mucho más amplia. Y es ahí donde quiero dar el salto con la globalización. ¿Qué ha pasado con la globalización desde el punto de vista que a mí me interesa reseñar? Han comenzado a desterritorializarse las naciones. Es decir, los límites de las naciones ya no quedan muy claros. Alguien podría decirme, pero Miguel, perdón, Perú tiene sus límites, Chile tiene sus límites, viendo exactamente a esas fronteras territoriales. Me refiero a una serie de situaciones que ya no están enmarcadas dentro de los territorios nacionales. Primer punto, COVID-19. Indudablemente el COVID-19 nos ha demostrado que somos totalmente globales. Que en este momento, en muchas partes del mundo, por no decir en casi todas partes del mundo, tenemos casi el mismo deseo. De alguna manera, salir rápido de una vez de esta suerte de confinamiento en el cual nos hemos visto, ¿no es cierto?, obligados a vivir. También tenemos otra serie de problemas que no son peruanos ni latinoamericanos. Tenemos cambio climático. Hace muy poco ha salido el informe, ¿no es cierto?, advirtiendo a los seres humanos de que tenemos problemas más o menos gordos con el cambio climático y que va a haber una serie de transformaciones de un tiempo, se van a acelerar una serie de procesos. Ya no es un problema de los geógrafos peruanos o de los geólogos alemanes, no. Es un problema que entraña de alguna forma a la comunidad y a la humanidad entera. Tenemos los avances de la inteligencia artificial, muchos estamos felices y otros están disgustados o temerosos sobre estos avances de la inteligencia artificial, y no son avances que se dan solamente en un lugar específico, sino que afectan al mundo entero, ¿correcto? Ahora vayamos al mundo de los sentimientos, si quieren. Los sujetos muestran ahora alegrías desterritorializadas. Yo recuerdo cuando en la universidad todavía existía esto llamado presencialidad. Y si por ahora iba a jugar el Barcelona con el Real Madrid, la cafetería estaba llena. Tú te preguntabas que todos eran españoles, todos son hinchas del Barça, hinchas del Real Madrid. Es más, gente que iba con su camiseta y gritaba fervorosamente por el gol. Claro, lo que ocurre es que nuestras emociones, nuestros sentimientos, ya no están configurados, circunscritos solamente a una nación. Es cierto, hoy día juega Perú y la gente está también queriendo ver el partido, pero una cosa no anula la otra. Soy tanto hincha de la selección peruana como puedo ser hincha del Barcelona o hincha del Liverpool. O sea, ya una cosa no anula la otra.
esas alegrías o escucho música de otra parte del mundo, etcétera, etcétera. Es decir, mis sentimientos, mis emociones no están circunscritas por un territorio. Entre otras cosas, gracias a las redes, ¿no es cierto? A las redes, a Internet, porque aparece en YouTube, YouTuber, etcétera, etcétera. La comunidad académica está integrada bajo parámetros globales. La comunidad académica ya no está integrada bajo parámetros solamente nacionales. Las preocupaciones de una gran cantidad de ciencias, ¿no es cierto?, o profesiones, están vinculadas con situaciones de alto alcance y alcance más global. El link y la globalización. Yo he colocado ahí 2 libros. Los 2 libros vale la pena leer. Los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, y Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. ¿Y por qué los he colocado ahí? En principio, el texto de Noah Harari es un texto escrito por un historiador israelí, traducido al inglés, luego traducido al español, un éxito en ventas, y su éxito en ventas está asociado con parte de la perspectiva que toma. Es decir, explica una serie de problemas de género, problemas de inteligencia artificial, problemas de comunidades pequeñas, entre otros, problemas religiosos, entre otros, digo, desde una perspectiva más global. Claro, desde una perspectiva mucho más amplia también, porque como es historiador, su arco temporal es más o menos los últimos 10.000 años, pero que enlaza una serie de problemas que no están circunscritos a un territorio específico, sino que más bien son una serie de ideas, algunas muy simpáticas, otras, digamos, en todo caso cuestionables, pero tiene que ver con problemas de orden mundial. Y he colocado los comentarios reales de los incas porque lo que habla el Inca Garcilaso de la Vega, lo que dice el Inca Garcilaso de la Vega, intenta informar, porque hay que tener en cuenta que el Inca habla para alguien, cuando habla y dice algo, cuenta una historia que quiere enlazarla con la historia universal de la perspectiva de los europeos, ¿correcto? La comunidad en la cual se desarrolló el Inca, decía, era políglota, multicultural y con un sentido ecuménico. Equivocado o no, pero un sentido ecuménico. La actual globalización espera que sus intelectuales tengan, curiosamente, características similares. Es decir, espera que estos sean políglotas, multiculturales, tolerantes, democráticos, características muy similares a esa comunidad a la cual pertenecía el Inca Garcilaso cuando se fue a vivir a Europa recién a sus 20 años y poco. Es decir, cuando he dicho el Inca y la globalización, lo que quiero es más o menos señalar que entre el Inca y la globalización actual hubo un bachecito llamado naciones. Y las naciones en algún momento intentaron fijar el sentido de cómo había que leer al Inca Garcilaso, por qué era relevante, por qué era importante. Lo que yo quiero más o menos ahora es dejar de lado la idea de la nación y darnos un salto pequeñito para observar que el Inca Garcilaso intenta comprender a la cultura incaica desde parámetros mucho más amplios, no circunscritos a algo llamado Perú, porque, lo vuelvo a repetir, el Perú ni siquiera existía. Lo mismo podemos observar en una serie de intelectuales, he colocado un texto seguramente conocido por muchos, que intenta hacer el mismo ejercicio. Es decir, tratar de pensar una serie de problemas sociales, no desde los parámetros de una nación, sino desde un parámetro más ecuménico, desde un parámetro más universal. ¿Correcto? Y en ese sentido, podríamos darnos cuenta que el Inca sigue siendo un texto, un autor
al cual podría y valdría la pena seguir volviendo. Es válido y es importante seguir volviendo al Inca, porque de alguna forma el Inca, dejando de lado la perspectiva nacional y tomando en cuenta una perspectiva un tanto más ecuménica, podríamos comprender lo que pretende hacer y cómo de alguna forma los intelectuales del siglo XXI pueden ver en un intelectual del siglo XVII comportamientos similares. ¿Okay? Esa es más o menos la propuesta de esta lectura y de esta tarde. Espero no haberlos cansado. Muchas gracias, señores. Gracias a ti, Miguel. Ahora viene la parte más interesante, que son las partes de las preguntas. Me había olvidado, pero quería decirle a las personas que nos acompañan que tú eres autor de un libro en nuestro fondo editorial, El Inca en la ficción literaria. Los que quieren ahondar más, está el libro del doctor Maguiño en nuestro fondo editorial, ¿no? De fácil acceso. Muy bien, a ver, creo que podríamos abrir, si no los micros, Alfredo, podríamos escribir entonces las preguntas o abrir los micros para que a viva voz, tenemos solamente unos minutitos para no cansar a nuestro expositor, unos 10 minutitos de preguntas. Adelante, por favor, ¿alguien se anima? ¿Alguien desea hacer una pregunta? No, acá no, todos son gente que nos saluda, que se alegra de la conferencia, Ahora, una pregunta ya como una curiosidad de tu pensamiento, Miguel. De este libro que he mencionado, El Inca en la ficción literaria, con esta nueva lectura, ahí parece un avance, hay otra mirada, ¿no? Esta mirada es más académica, ¿no? Más fija. Claro, lo que sucede es que en ese libro, ya escrito años atrás, lo que yo intento hacer es leer cómo los autores peruanos han retratado al Inca Garcilaso, porque el Inca Garcilaso ha sido objeto de novelas, de cuentos, ¿no es cierto? Y entonces a mí me interesaba saber de qué manera se adentraban a la figura del Inca. Ahora que tú acabas de mencionar estos últimos textos que también vinculan con el Inca, lo que yo hasta ahora no he observado es esta idea de enfocarse en un Inca un poco más alejado del aspecto nacional, ¿no? Para nosotros todavía el Inca sigue siendo como una suerte de referente para la constitución de la nación. Y las novelas y los cuentos que yo consulté en su momento, pues tenían esas mismas características. Yo quería saber más o menos cuáles eran las partes en las cuales cada uno de estos textos ficcionales se distinguían. Ahora más bien estoy tratando de pensar a un Inca desde otras características, otra valencia, si tú quieres, otra ruta, ya que estamos en un espacio en el cual las relaciones cada vez se entretejen de manera consistente, como esta suerte de gran red, pues el Inca tenía algo similar también, ¿no? Algo muy potente en ese sentido. Y esos espacios de compartir o de hacer comunidad intelectual, creo que serían válidos rescatarlos para tratar de vernos en ese espejo y observar cuáles serán sus fortalezas, ¿no? Hay una pregunta que acaba de hacer una Samantha. Samantha se pregunta un poco la pregunta de Hernández, el psicoanalista, cómo se entendían sus padres, o sea, si no hablaban el lenguaje, un poco, es una pregunta un poco, sí, que se presta no tanto a la chacota, sino un poco cómo es esta convivencia con una persona que no habla el idioma, ¿no? Fue en todo caso como mínimo una relación
En principio es sometimiento, ¿cierto? Varias cosas se combinan. Se combina un pueblo que ha sido conquistado frente a un pueblo conquistador, ya hay una relación de poder, y además a eso hay que sumar el patriarcado, donde hay una posición del hombre frente a una posición de mujer. Y obviamente más de un comentarista o estudioso de la vida del Inca ha señalado que esto se trataba casi de una violación, ¿no es cierto? En realidad no es que le pidieran permiso, no es que existiera una relación amorosa entre los padres. Muchas personas han dicho que el Inca Garcilaso traduce los diálogos de amor del León Hebreo, porque efectivamente no hubo un diálogo de amor entre sus padres. Pareciera que en algún momento de la vida del capitán Garcilaso, el padre del Inca, le tiene cierto cariño a la madre del Inca, en principio porque ocurren dos cosas. La primera es que le busca esposo. O sea, la mamá, el papá del Inca le busca un nuevo esposo a la mamá del Inca, porque él se casó con una señora apellidada Martel, una señora española, y le busca un esposo a la madre del Inca. En realidad nunca se comprendieron más allá de una comprensión muy rudimentaria, y por eso nunca mencioné que hubiera existido amor o cariño o una relación de pareja entre los padres del Inca. Simplemente ellos son sus papás, ¿correcto? Solamente son sus papás, no hay ningún diálogo. El Inca tiene una hermana, una media hermana, la cual habla muy poco en realidad, pero la relación de los padres es una relación silenciosa, una relación muda. El padre no aprende quechua, la madre no aprende español, y es él, el Inca, el que juega a traducir los mundos. El Inca desde muy pequeño comienza a tener la función de traductor. Traduce lo que dice mamá, traduce lo que dice papá. En algún momento lo señala él en sus comentarios reales. Esta posición de traductor, ¿no es cierto?, que ha sido calificado alguna vez el Inca como el traductor de mundos, es la que lo lleva de alguna forma pues a darle mucha prioridad al diálogo, a la comunicación. Pero sí, efectivamente, entre los padres del Inca, comunicación no hubo. No hubo. Simplemente fue a veces acciones bastante cruentas, digamos, en la relación de pareja entre madre y padre, ¿no? Del Inca. Gracias, Miguel. A ver, Alfredo, ¿podríamos liberar los micros para ver si alguien se anima? ¿Alguien quiera preguntar a viva voz? Y preguntarle a nuestro expositor si ha visto la nueva novela sobre Garcilaso. ¿La has conseguido, Miguel? No, todavía no. Sí, Todavía no. Hay feria de libro en Miraflores, así que convendría pasar por ahí. Sí, estoy invitado el domingo para, bueno, ya que nadie está preguntando nada, el día domingo voy a presentar un pequeño librito. Sé que se ha tardado mucho en publicarse, pero ya se publicó. Tengo entendido que se ha publicado en estos días y el día domingo hay una presentación que tiene que ver con mitos orales de las comunidades, de los lugares de Cusco y Ayacucho, básicamente, ¿no? Entonces, un poco eso vamos a presentar este texto el día domingo a las 5 de la tarde en la Feria del Libro, así que aprovecharé para buscar la novela sobre el Inca, ¿no? Y te felicitamos, Miguel, que tengas esa participación en una feria tan importante como es la Feria de Miraflores. Yo creo que en realidad, ahí va mi pregunta, Garcilaso de la Vega es un gran escritor a nivel internacional, porque si él podía escribir, fue un bestseller su libro, ¿no? Entonces, así como has presentado el Yuval, que es un bestseller, los comentarios reales fueron un bestseller en toda Europa. Entonces, creo que se reeditó y qué sé yo, y se tradujo. Entonces, eso convendría que nos lo expliques, cómo recibió eso. O sea, él era un autor
conocidísimo. Claro, el Inca Garcilaso no era un sujeto desconocido. En principio, su primera obra, la traducción de los diálogos de amor del León Hebreo, no era la primera traducción del italiano que se hacía al castellano, pero según los entendidos fue la mejor traducción del texto. Eso ya en principio le ganó el favor o en todo caso, la mirada y la atención del público intelectual. Por otro lado, era un intelectual americano. Era quizás el único intelectual de origen americano que residía en Europa, ¿correcto? Y entonces, cuando él publica un texto señalando además los datos biográficos, porque son relevantes para marcar la atención, genera rápidamente una fiebre de lectura, porque en Europa todo el mundo quiere saber cómo es más o menos el imperio incaico, cómo fue el imperio incaico. ¿Y quién mejor que una persona que ha nacido en dicho imperio y que además tiene las competencias escriturales para contarlo? Por lo tanto, el libro del Inca es rápidamente traducido a varias lenguas. Se traduce al inglés, se traduce al francés, se traduce al alemán, y todo el mundo comienza a leerlo con cierta fruición porque comienza a dar datos nuevos, datos distintos, comienza a demorarse en el lenguaje, comienza a señalar datos que los otros historiadores, los otros cronistas de Indias no conocen o no están a su alcance. Ese es un punto importante. Claro, si pensamos ahora en la idea de bestseller, habría que pensar que el Inca Garcilaso en los comentarios reales se convirtió en una suerte de bestseller, de libro de gran tirada que se consumía y que generaba gran atención. No es que viviera de los libros, ni mucho menos, pero podríamos pensar de que el Inca pertenecía a una comunidad académica muy importante que no estaba afincada solamente en España, por más que él viviera ahí, sino que tenía una serie de redes en distintas capitales europeas. Entonces, el libro, esa es una de las razones por las cuales el libro circuló. Otra razón tiene que ver con los jesuitas. El libro sale publicado bajo un editor jesuita, y los jesuitas siempre han tenido una capacidad innegable para el trabajo en redes, y este libro se extendió porque además de alguna u otra forma también le permitía a ellos de dar su propia versión de lo que había ocurrido o de cómo era el mundo incaico, dado que el Inca Garcilaso se basa buena parte del texto en los papeles perdidos del padre Aarón, ¿no es cierto? Un padre de la comunidad jesuita. Entonces, de alguna forma podríamos sí pensar de que el Inca tuvo un impacto europeo relevante con esta obra. Un impacto además que trascendió luego que él muriera, ¿no? Él muere y la obra sigue publicándose, sigue editándose, y por lo tanto genera estudios, controversias en ese espacio, ¿no? En el espacio más europeo, en el espacio americano. Le damos las gracias a Miguel Paguiño, que nos ha ilustrado sobre un tema tan querido para él como es Garcilaso de la Vega y la globalización. Yo quiero invitarlos a ustedes y a él también a nuestro próximo Jueves Cultural, que va a tratar un tema que le va a interesar a nuestro expositor: continuidad de los ritos ancestrales en el Perú, reciprocidad y armonía, de Moraima Montiveller Ardiles, una arqueóloga y estudiosa de campo, antropóloga también, y que ha hecho sus trabajos en Cusco, o sea que es muy interesante, te podría interesar, Miguel. Nosotros vamos a estar el próximo jueves a esta misma hora, a las 6, y les damos a nuestro expositor las gracias más enormes que pueda haber, porque nos ha deleitado con él no diría que es un compatriota, porque según la teoría de Miguel no existía el Perú, pero sí uno de estas tierras, de este virreinato que nosotros lo queremos tanto. Muchas gracias, Miguel, y gracias por habernos enseñado tanto esta tarde. Muchas gracias.
Gracias, Enrique, gracias a todos ustedes. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, Miguel. Gracias, gracias, Susana. Gracias, Alfredo. Mónica, por supuesto. Y gracias a todos ustedes. Descuídense. Hemos aprendido muchísimo con el doctor Maguiño. Muchas gracias. Muy buenas tardes. No se olviden, hasta el próximo jueves, a las 6 de la tarde. Gracias, Susi.